Estás despedida. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré fijamente al otro lado del reluciente escritorio de caoba a Meredith Blackwood, quien había sido nombrada CEO precisamente hace 8 horas. Lo siento. Mi voz salió débil a pesar de mis 15 años en Blackwood Financial Partners. Tus métricas de rendimiento no están donde deben estar, Emma. Meredith no levantó la vista de mi archivo personal, su dedo manicurado trazaba columnas de datos que me sabía de memoria. Estamos optimizando las operaciones y los de bajo rendimiento deben irse. La ironía me quemaba en el pecho. Había pasado la última década generando silenciosamente algunas de nuestras estrategias de inversión de mayor valor, mientras que su madre, Victoria Blackwood, protegía mi privacidad y mi acuerdo de trabajo único. El acuerdo que me mantenía entre bastidores analizando patrones de mercado mientras otros presentaban mis hallazgos. ¿Hablaste de esto con Victoria?, pregunté, mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba los reposabrazos. Los ojos de Meredith brillaron con molestia. Mi madre me entregó el control ayer. No necesito su permiso para tomar decisiones de personal. Cerró mi archivo con un chasquido. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. La oficina de repente se sintió vacía. 15 años de mi vida descartados en menos de 5 minutos por alguien a quien le habían entregado su puesto por nepotismo, alguien que claramente no se había molestado en leer mi contrato real. Entiendo, dije en voz baja, levantándome de mi silla. Mis rodillas se sentían débiles, pero me obligué a mantenerme erguida. Saldré a las 5. Cuando me di la vuelta para irme, mis ojos se posaron en la pluma estilográfica vintage Montblanc que se exhibía en su vitrina en la credenza detrás de ella. La pluma que Victoria había usado para firmar mi acuerdo especial hace 5 años, cuando todo había cambiado. Meredith no tenía idea de lo que esa pluma o mi contrato realmente significaban. Salí sin decir una palabra más, pasando junto a la nueva asistente ejecutiva de Meredith, quien apartó la mirada. Para el mediodía, los susurros se habían extendido por toda la oficina. Las personas con las que había trabajado durante años de repente encontraron razones para evitar la sala de descanso cuando yo entraba. Solo Drew Bennett, nuestro asesor legal principal y mi aliado más cercano en la firma, se atrevió a acercarse mientras empacaba mis artículos personales. Esto es una locura, murmuró cerrando la puerta de mi oficina. Ella no puede hacer esto. Aparentemente sí puede, respondí, envolviendo cuidadosamente la foto enmarcada de mis difuntos padres. Ella es la CEO ahora. Drew se pasó las manos por el cabello entrecano. Emma, ambos sabemos lo que hay en ese contrato. Victoria nunca. Victoria ya no está a cargo. Coloqué mis últimas pertenencias en una caja de cartón. Deja que se desarrolle, Drew. Pero las carteras de inversión, la cuenta de Peterson, eres la única que realmente entiende los algoritmos. Sentí una sonrisa vacía formarse en mis labios. Entonces supongo que Meredith ha cometido su primer error ejecutivo. Mientras llevaba mi única caja hacia el ascensor, sentí docenas de ojos siguiéndome, algunos curiosos, algunos compasivos, todos preguntándose por qué la analista silenciosa que se mantenía reservada se iba sin pelear. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno excepto Drew. Y mañana Meredith también la aprendería. Pasé la noche en mi apartamento mirando el techo, mi teléfono vibraba con mensajes de texto preocupados de Drew. Victoria regresa mañana, escribió. No tiene idea de lo que hizo Meredith. No respondí. En su lugar, saqué la copia de mi contrato de mi caja fuerte en casa. El acuerdo que lo cambió todo hace 5 años, cuando Blackwood Financial estaba al borde del colapso después de la caída del mercado. La mañana llegó con una extraña sensación de calma. Preparé café, me vestí con mi mejor traje y esperé. Exactamente a las 9:15 sonó mi teléfono. ¿Te has vuelto loca? La voz de Victoria Blackwood resonó a través del altavoz. Me voy por 3 días y despides a nuestro activo más valioso. No pude escuchar la respuesta de Meredith, solo la voz de Victoria que subía de tono. Drew me había conectado a la confrontación de su oficina a través de una llamada de conferencia, silenciando mi línea. ¿Leíste siquiera su contrato antes de despedirla? ¿Entiendes quién es ella realmente para esta empresa? Una pausa, luego el suspiro exasperado de Victoria. Por el amor de Dios, Meredith, el contrato está en la caja fuerte.
La combinación es tu cumpleaños. Léelo ahora. El sonido de una puerta pesada abriéndose. Papeles moviéndose. Página 3, párrafo 4, instruyó Victoria, su voz tensa con furia controlada. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos, luego un pequeño sonido estrangulado de Meredith. Eso es imposible, susurró. Emma es la inversionista mayoritaria. Posee el 51% de Blackwood Financial. La analista silenciosa que despidiste ayer salvó a esta empresa con la fortuna de su familia después de que muriera tu padre, dijo Victoria con frialdad. Ella prefería trabajar entre bastidores, usando su genio financiero sin la presión del liderazgo. Ese fue nuestro acuerdo. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Meredith había perdido toda su confianza anterior. Pensé que harías tu tarea antes de despedir a la gente en tu primer día, respondió Victoria. Aparentemente me equivoqué. La llamada terminó abruptamente. 10 minutos después, Drew envió un mensaje de texto: Victoria está pidiendo su auto. Viene a verte. Mi timbre sonó a las 11:30. Victoria Blackwood estaba en mi pasillo, su elegante postura contrastaba con la furia en sus ojos. Deberías haberme llamado inmediatamente, dijo, pasando junto a mí hacia mi apartamento. No era mi lugar cuestionar a la nueva CEO. Cerré la puerta, viendo a Victoria contemplar mi modesto espacio vital. A pesar de mi riqueza, siempre había preferido la simplicidad. Victoria suspiró quitándose las gafas de sol de diseñador. Siempre has sido demasiado amable, Emma, al igual que tu padre. La mención de mi padre envió un dolor familiar a mi pecho. Alexander Keller había sido el amigo más cercano y asesor financiero del esposo de Victoria antes de que ambos hombres murieran con meses de diferencia. Mi padre de cáncer, su esposo de un ataque al corazón. ¿Cuándo le diste el control a Meredith?, pregunté. Hace 2 días. Ha estado presionando durante años y pensé que estaba lista. La voz de Victoria se quebró ligeramente. Quería creer que había superado el derecho. Nos serví café a las 2. ¿Qué sucede ahora? Quiere reunirse contigo. Disculparse. Victoria tomó la taza. Pero la elección es tuya. Tienes el control accionario. Podrías asumir el cargo de CEO tú misma. Podrías despedirla. La idea nunca se me había pasado por la cabeza. Ni siquiera en los momentos más oscuros de la noche anterior. Eso no es lo que quiero, dije en voz baja. ¿Entonces qué quieres, Emma? Hace 5 años, cuando viniste a mí con tu herencia y salvaste a nuestra empresa en quiebra, insististe en quedarte en las sombras. Sin título ejecutivo, sin reconocimiento público, solo el puesto de analista silenciosa donde podías hacer el trabajo que amabas. Victoria me estudió por encima del borde de su taza. ¿Por qué? Me acerqué a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. ¿Sabes por qué? Tus ataques de pánico. Victoria asintió. Después de lo que pasó en Goldman Sachs. Mi cuerpo se tensó al recordar el colapso durante mi presentación a la Junta. Los susurros, la humillación, el diagnóstico de ansiedad severa provocada por el escrutinio público. Meredith necesita aprender que hay consecuencias por sus acciones, dije, cambiando de tema. Pero no quiero destruir su carrera. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Drew. Meredith ha convocado una reunión de emergencia de la Junta. Les está diciendo a todos. Victoria y yo intercambiamos miradas. La noticia se extendería por los círculos financieros al anochecer. Ya no puedes esconderte, Emma, dijo Victoria suavemente. Es hora de decidir quién quieres ser realmente en Blackwood Financial. Llegué a la sede de cristal de Blackwood Financial con Victoria justo cuando estaba programada la reunión de emergencia de la Junta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras subíamos en el ascensor hasta el último piso. No tienes que hacer esto, dijo Victoria. Pero sí tenía que hacerlo. 5 años de esconderme a plena vista habían llegado a su fin. Cuando entramos en la sala de juntas, todas las cabezas se volvieron. Meredith estaba de pie a la cabecera de la mesa, su confianza habitual visiblemente sacudida. Los 7 miembros de la Junta parecían confundidos por mi presencia, la analista silenciosa que apenas habían notado durante años.
Señorita Keller, dijo Meredith con rigidez. Gracias por venir. Drew me miró desde su asiento, haciéndome la más mínima señal de aliento. He convocado esta reunión, continuó Meredith, porque ayer cometí un grave error que requiere corrección inmediata. Su voz vaciló ligeramente. Emma Keller no es solo una analista en nuestra firma. De hecho, es nuestra accionista mayoritaria. El silencio fue absoluto, luego estalló en murmullos de incredulidad. Hace 5 años presionó Meredith, cuando nuestra empresa se enfrentaba a la bancarrota tras la muerte de mi padre, la señorita Keller invirtió la fortuna de su familia para salvarnos. Según su solicitud y acuerdo contractual con mi madre, su función se ha mantenido confidencial. El miembro de la junta, Philip Mason, que nunca me había hablado en 5 años, me miró boquiabierto. ¿Eres la hija de Alexander Keller? La prodigio de la inversión. Sentí que mi pecho se apretaba, la presión familiar aumentaba. La reputación de mi padre en los círculos financieros siempre me había eclipsado. Era parte de por qué había elegido el anonimato. Lo soy, logré decir, concentrándome en mis técnicas de respiración. Esto significa, dijo Meredith, que mi decisión de rescindir el empleo de la señorita Keller no solo fue inapropiada, sino técnicamente imposible. Ella posee el control accionario de Blackwood Financial. La tensión en la sala era palpable. Estas poderosas personas que habían pasado por mi oficina a diario sin una segunda mirada de repente me estaban viendo por primera vez. La pregunta que tenemos ante nosotros, intervino Victoria sin problemas, es hacia dónde vamos desde aquí. Todas las miradas volvieron a mí. El camino por delante se bifurcaba claramente. Podía hacer valer mis derechos de propiedad y tomar el control o podía retirarme de nuevo a las sombras. Pero las sombras nunca habían sido mi elección. Habían sido mi refugio del pánico y la ansiedad. El error de Meredith me había obligado a salir a la luz. Me gustaría hablar con la señorita Blackwood en privado antes de continuar, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Luego podemos discutir la futura estructura de liderazgo de la empresa. El rostro de Meredith palideció, pero asintió. Por supuesto. Meredith me siguió a su oficina, la misma oficina donde me había despedido ayer. La pluma Vintage Montblanc todavía estaba en su vitrina, un testigo silencioso de ambos momentos. No tenía idea, comenzó cerrando la puerta. Ese era el punto, respondí. Mis manos todavía temblaban, pero esta vez no por miedo. Tu madre honró mi solicitud de privacidad. ¿Pero por qué? La apariencia perfectamente peinada de Meredith no podía ocultar su confusión. Eres la hija de Alexander Keller. Podrías dirigir cualquier firma financiera del país. Me acerqué a la ventana, necesitando espacio. Hace 6 años, estaba en camino de convertirme en la socia más joven de Goldman Sachs. Durante mi presentación final a la junta, tuve un ataque de pánico tan severo que llamaron a una ambulancia. El recuerdo hizo que mi piel se sintiera fría. El vídeo se filtró internamente. Me convertí en la historia de advertencia de alguien que no podía manejar la presión. La expresión de Meredith cambió de confusión a algo parecido a la empatía. Después de que mi padre murió, continué, heredé su fortuna y sus instintos financieros, pero no su confianza en el centro de atención. Cuando Victoria me dijo que Blackwood estaba fallando después de la muerte de tu padre, vi la oportunidad de usar mis habilidades sin el escrutinio público. Así que te convertiste en la columna vertebral invisible de nuestra empresa, dijo Meredith en voz baja. Me volví para mirarla. Ayer me juzgaste en función de métricas de rendimiento que fueron diseñadas deliberadamente para que pareciera promedio. No te molestaste en preguntar por qué tu madre protegió mi puesto durante años. No hiciste tu tarea. Se estremeció ante la acusación. Quería probarme a mí misma, demostrar que me gané este puesto, no solo lo heredé. La ironía no se perdió en ninguna de las dos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes. Podrías tomar mi puesto. La junta te apoyaría. Antes de que pudiera responder, Drew llamó y entró sin esperar. Emma, necesitas ver esto. Me entregó su tableta. En la pantalla había una alerta de noticias financieras, inversionista misterioso en Blackwood Financial, la hija de Alexander Keller sale de las sombras. Mi estómago se encogió.
Alguien en la sala de juntas había filtrado la historia. Ya ha llegado a los canales de inversores, dijo Drew con gravedad. Nuestros teléfonos están sonando sin parar. Los clientes quieren saber si se avecina un cambio de liderazgo. Meredith palideció. Esto podría desencadenar una reacción del mercado. Tenía razón. La incertidumbre generaba volatilidad. Tenemos que hacer una declaración, dije, mi mente acelerada. ¿Juntas? Los ojos de Meredith se abrieron con sorpresa. Juntas. Esto ya no se trata solo de nosotras, respondí, devolviéndole la tableta a Drew. Se trata de la estabilidad de la empresa y de todos los que trabajan aquí. Las siguientes 2 horas pasaron rápidamente. Victoria, Drew, Meredith y yo nos reunimos en la sala de conferencias redactando nuestra declaración mientras nuestros teléfonos sonaban incesantemente con llamadas de inversores, periodistas y analistas de la industria. Necesitamos proyectar estabilidad y continuidad, insistió Drew, escribiendo furiosamente. Mi pecho se sentía cada vez más apretado a medida que la realidad se asentaba. Tendría que enfrentarme a cámaras, micrófonos, escrutinio, todo lo que había estructurado mi vida para evitar. Emma, la voz de Victoria interrumpió mis pensamientos en espiral. Estás pálida. Estoy bien, mentí, mis dedos clavándose en el reposabrazos de cuero. Meredith, que había estado inusualmente callada, de repente habló. ¿Qué pasa si yo hago la mayor parte de la conversación? Tú simplemente puedes confirmar los puntos clave. La miré con sorpresa. Es lo menos que puedo hacer, añadió, sin mirarme a los ojos. A las 4 teníamos nuestra declaración y un plan. El atrio de la empresa estaba lleno de empleados y prensa financiera selecta cuando Meredith y yo caminamos hacia el podio juntas. Los flashes de las cámaras desencadenaron un aleteo inmediato de pánico en mi pecho. Respira, susurró Drew detrás de mí, tal como practicamos. Meredith dio un paso al frente primero. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Me gustaría abordar los informes recientes sobre la estructura de propiedad de Blackwood Financial. Su voz transmitía una confianza que no esperaba. Hace 5 años, cuando nuestra empresa se enfrentaba a importantes desafíos, Emma Keller proporcionó la inversión que salvó a Blackwood Financial. Según su acuerdo con mi madre, la señorita Keller ha trabajado como analista, aportando su extraordinaria perspicacia financiera al tiempo que mantenía la privacidad con respecto a su participación mayoritaria. Como se prometió, ella manejó la mayor parte de la declaración, explicando que el malentendido del personal de ayer se había resuelto y que el equipo de liderazgo estaba unido. Cuando retrocedió dándome mi señal, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Di un paso al frente agarrando el podio para ocultar mis manos temblorosas. La estabilidad y el éxito de Blackwood Financial siguen siendo mis principales prioridades, logré decir, concentrándome en un punto en la pared del fondo en lugar del mar de rostros. Tengo plena confianza en la visión de Meredith Blackwood como CEO y espero un papel más activo en la Junta mientras continúo mi trabajo de análisis, que ha impulsado nuestras estrategias de inversión. Un periodista gritó, «Señorita Keller, ¿por qué ocultó su identidad durante tanto tiempo?» La pregunta flotaba en el aire. Sentí sudor en mis sienes. Entonces, inesperadamente, Meredith se puso a mi lado. La preferencia de la señorita Keller por la privacidad le ha permitido concentrarse en lo que mejor hace, desarrollar las estrategias financieras que han dado a nuestros clientes rendimientos líderes en la industria. Cualquier otra pregunta sobre nuestra estructura de liderazgo puede dirigirse a nuestro equipo de comunicaciones. Gracias. Me guió lejos del podio con una mano suave en mi codo mientras Drew respondía las preguntas de seguimiento. Gracias, susurré una vez que estábamos en el ascensor. La expresión de Meredith era ilegible. Aún no hemos terminado. Los mercados respondieron positivamente a la mañana siguiente. Las acciones de Blackwood Financial subieron un 3% al mediodía y las llamadas de los clientes cambiaron de consultas preocupadas a felicitaciones por nuestra revelación estratégica. Me senté en mi antigua oficina, que había reclamado esa mañana, mirando la cobertura de noticias de negocios en mi tableta. Los analistas financieros llamaban a mi aparición el regreso del legado de Keller y especulaban sobre cómo evolucionarían mis estrategias de inversión ahora que había salido de mi escondite. Mi teléfono sonó con otro mensaje de un banquero con el que no había hablado en 6 años. Lo ignoré. Un golpe en mi puerta me hizo mirar hacia arriba.
Melissa Chen, una de nuestras administradoras de cartera senior que nunca me había mirado 2 veces antes, estaba allí con una sonrisa incómoda. Emma, esperaba que pudiéramos hablar sobre la cartera de Peterson. Siempre he admirado tu enfoque de análisis y me encantaría conocer tus ideas. La misma Melissa que había pasado por mi escritorio durante 5 años sin decir una palabra. Forcé una sonrisa educada. Programa algo con mi asistente. ¿Asistente? Tenía una asistente ahora. Victoria había insistido. Después de que Melissa se fue, Drew apareció en la puerta. La Junta solicitó una reunión especial mañana para formalizar tu puesto. Sugieren directora de inversiones estratégicas. Asentí, tratando de ignorar la opresión en mi pecho. Y Meredith sigue siendo CEO, pero con una supervisión más cercana. Estudió mi rostro. ¿Estás de acuerdo con eso? Nunca fue mi objetivo tomar su puesto, Drew. Él asintió, luego dudó. Por cierto, ella está esperando para verte en la sala de conferencias. Encontré a Meredith revisando las proyecciones trimestrales. Su postura segura habitual había regresado. Cuando me vio, se enderezó. Nuestros clientes principales están respondiendo bien, dijo, yendo directo al grano. La narrativa de la hija pródiga que regresa para salvar el legado de su padre funciona mejor de lo que esperábamos. No me interesan las narrativas, respondí sentándome. Me interesa la estabilidad. Meredith cerró su computadora portátil. Te debo una disculpa, una de verdad, no la versión del comunicado público. La admisión me sorprendió. He pasado toda mi vida tratando de demostrar que era más que la hija de Victoria Blackwood, que me gané mi lugar. Cuando asumí el cargo estaba decidida a hacer cambios, mostrar un liderazgo decisivo. Su voz se suavizó. Te juzgué sin comprender y me equivoqué. La sinceridad me tomó por sorpresa. Por primera vez vi más allá del exterior pulido de Meredith a alguien que, como yo, había vivido a la sombra de un poder. Tenemos algo en común, dije en voz baja. Ambas hemos tratado de definirnos más allá de los legados de nuestros padres. Una mirada de genuina comprensión pasó entre nosotras. La reunión de la Junta mañana, dijo después de un momento. Van a querer que asumas un papel más visible. Lo sé. ¿Puedes manejarlo? La pregunta no era desafiante. Era preocupada. Pensé en la conferencia de prensa, cómo había sobrevivido a pesar de mi corazón acelerado. Voy a tener que intentarlo. La sala de juntas se sentía diferente a la mañana siguiente. Las mismas personas se sentaban alrededor de la misma mesa, pero ahora todas las miradas me seguían mientras tomaba asiento. Victoria se sentó frente a Meredith, su expresión cuidadosamente neutral. El presidente de la Junta, Phillips, abrió con formalidades antes de abordar el tema principal. A la luz de los acontecimientos recientes, necesitamos formalizar el papel de la señorita Keller dentro de Blackwood Financial. La propuesta que tenemos ante nosotros es crear un nuevo puesto, directora de inversiones estratégicas, con supervisión de todas las decisiones importantes de la cartera. Sentí múltiples expectativas presionándome. Las de Victoria, las de Meredith, las de la Junta, el peso del legado y la responsabilidad. Antes de votar, dije sorprendiéndome con la firmeza de mi voz, quiero ser clara sobre mis condiciones. La sala se quedó en silencio. Incluso Victoria arqueó una ceja. Primero, Meredith sigue siendo CEO con plena autoridad operativa. La miré directamente. Lo que pasó entre nosotras fue desafortunado, pero creo que ella tiene la visión correcta para el futuro de la empresa. La expresión de Meredith registró una genuina sorpresa. Segundo, aceptaré el puesto de directora, pero quiero establecer un programa de desarrollo de liderazgo para todos los ejecutivos. Me volví hacia los miembros de la Junta. Lo que sucedió esta semana expuso una falla fundamental en nuestra cultura empresarial. Se tomaron demasiadas decisiones sin la debida diligencia o comprensión de nuestra estructura organizativa. Billy Gibbs se movió incómodo. Señorita Keller, eso parece fuera del alcance de... Soy la accionista mayoritaria, interrumpí, mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. Está totalmente dentro de mi alcance. La pequeña sonrisa de Victoria me dijo que aprobaba. Y finalmente continué, quiero establecer la Fundación Alexander Keller,
financiada con el 10% de mis dividendos anuales, para apoyar la educación financiera para estudiantes desfavorecidos. Mi padre creía que el conocimiento era el mayor ecualizador. Tengo la intención de honrar esa creencia. La votación que siguió fue unánime. Al mediodía, el comunicado de prensa estaba redactado y a las 2 me encontré en mi nueva oficina de la esquina con ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Drew trajo champán. Por la nueva directora de inversiones estratégicas, brindó. Tu padre estaría orgulloso. Mientras chocábamos las copas, llamaron a la puerta. Meredith entró con una pequeña caja. ¿Interrumpo?, preguntó. Drew se disculpó con tacto. Quería darte algo, dijo Meredith, colocando la caja en mi escritorio. Una ofrenda de paz, por así decirlo. Dentro estaba la pluma estilográfica vintage Montblanc. La que había estado exhibida en la oficina del CEO durante décadas. La pluma de mi padre, explicó. La que firmó tu acuerdo original. Pensé que te pertenecía ahora. El gesto me conmovió inesperadamente. Gracias. Tenemos una solicitud de entrevista, dijo, cambiando de tema. CNBC quiere que ambas hablemos sobre el futuro de Blackwood Financial. Mi estómago se encogió instantáneamente. Una aparición en televisión nacional estaba mucho más allá del entorno controlado de nuestra conferencia de prensa. Meredith debe haber visto el pánico pasar por mi rostro. Lo hacemos juntas. Yo puedo manejar la mayor parte. ¿Por qué tiene que ser nosotras dos? Porque ahora somos socias, respondió simplemente. Y el mercado necesita ver eso. Cuando se fue, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Victoria. Cena esta noche. Necesitamos hablar sobre la situación de la cuenta de Peterson. La cuenta de Peterson, nuestro cliente más grande. Había estado tan atrapada en mi nuevo puesto que no había verificado el estado de su cartera. Al abrir rápidamente mi panel de análisis, sentí que se me helaba la sangre. La cuenta de Peterson mostraba indicadores de advertencia que había programado hace años, patrones que precedieron a las principales correcciones del mercado, patrones que solo yo reconocería. Me senté frente a Victoria en su restaurante favorito, las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas a nuestro lado. ¿Qué tan malo es?, preguntó sin preámbulos. La cuenta de Peterson muestra las mismas señales de reconocimiento de patrones que programé después de la crisis de 2008, expliqué, manteniendo la voz baja. Si no reequilibramos su cartera inmediatamente, podrían perder casi el 40% de su valor cuando llegue la corrección. Victoria bebió su vino. ¿Le has dicho a Meredith? Todavía no. Quería tu opinión primero. Dejó su copa. Ya no necesitas mi permiso, Emma. Ahora tienes un rango superior al mío. El comentario me sorprendió. Esto no se trata de rango, ¿verdad? Su mirada era penetrante. Durante 5 años te has escondido en las sombras mientras yo te protegía. Ahora estás saliendo a la luz. La dinámica ha cambiado. Sentí una oleada de actitud defensiva. Nunca me escondí. Estaba trabajando donde era más efectiva. ¿Y ahora?, desafió suavemente. ¿Dónde eres más efectiva ahora? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre de Meredith apareció en la pantalla. El hijo de Peterson acaba de llamarme directamente, dijo cuando contesté. Está preocupado por algunas advertencias generadas por algoritmos en el panel de control de su cuenta. ¿Las programaste tú? Sí, y son precisas, respondí. Tenemos que reunirnos esta noche. 1 hora más tarde, Meredith, Drew y yo nos reunimos en la sala de conferencias revisando los datos en la pantalla gigante. Estos indicadores de mercado son sutiles, expliqué, destacando patrones específicos, pero colectivamente señalan una corrección significativa que se producirá dentro de 60 días. La cuenta de Peterson está muy expuesta. Meredith estudió las proyecciones con intensidad. ¿Cuál es tu recomendación? Necesitamos reequilibrar su cartera inmediatamente, mover el 30% a posiciones de cobertura, aumentar las reservas de efectivo y transferir otro 25% a nuestro fondo de estrategia alternativa. Drew frunció el ceño. Eso es un cambio de $20 millones. Peterson exigirá explicaciones. Y tenemos la entrevista de CNBC mañana, añadió Meredith.
Si hacemos movimientos importantes con nuestro cliente más grande justo antes de salir al aire. La implicación quedó entre nosotros. Cualquier indicio de preocupación por el mercado podría desencadenar un pánico más amplio. Puedo explicar la estrategia sin causar alarma, dije, sorprendiéndome con la confianza en mi voz. De hecho, la entrevista nos da la oportunidad perfecta para posicionar esto como una gestión proactiva en lugar de un miedo reactivo. Meredith me miró con un respeto recién descubierto. Haz eso, sale en la televisión nacional y explica estrategias complejas de cobertura de mercado. La vieja Emma se habría retirado ante la mera sugerencia. Pero la Emma que había sobrevivido a la exposición pública, las confrontaciones de la Junta y la política de oficina se sentía diferente. Todavía asustada, pero de manera diferente. Lo haré contigo, dije. Como dijiste, ahora somos socias. A la mañana siguiente estaba en la sala verde de CNBC luchando contra la familiar opresión en mi pecho. Meredith, impecable con un traje azul marino, notó mi respiración controlada. 5 minutos, anunció el productor. Recuerda, dijo Meredith en voz baja. Tal como practicamos. Yo me encargo de la presentación y la transición. Tú te encargas de las preguntas técnicas. Asentí concentrándome en permanecer presente. Sabes, añadió, mi padre siempre decía que Alexander Keller era la mente más brillante de Wall Street, pero que su hija lo superaría. Me enderezó la solapa. Creo que tenía razón. El simple voto de confianza me calmó más que cualquier ejercicio de respiración. Y es por eso que Blackwood Financial está posicionando ciertas carteras de clientes de manera más defensiva, le expliqué al presentador de CNBC, mi voz firme a pesar de las cámaras. No se trata de predecir un desastre. Se trata de reconocer patrones y gestionar el riesgo adecuadamente. Enfoque fascinante, señorita Keller, respondió el presentador. Muchos en Wall Street se han preguntado dónde ha estado la hija de Alexander Keller todos estos años. Ahora lo sabemos. Sonreí, sintiendo la presencia de apoyo de Meredith a mi lado. He estado exactamente donde necesitaba estar. 6 semanas después, la corrección del mercado golpeó exactamente como predijeron mis algoritmos. La cuenta de Peterson resistió la tormenta con pérdidas mínimas, mientras que los competidores vieron a sus clientes perder millones. Financial News llamó a nuestra estrategia preventiva el toque de Keller. En mi nueva oficina, firmé los documentos finales que establecían la Fundación Alexander Keller con la pluma Vintage Montblanc. Victoria y Meredith fueron testigos, nuestro complicado triángulo encontrando un equilibrio inesperado. La primera clase de desarrollo de liderazgo comienza la próxima semana, nos informó Meredith. Yo misma impartiré la sección sobre diligencia de vida. Su sonrisa autocrítica mostró lo lejos que había llegado. Y yo me encargaré del módulo sobre el reconocimiento del talento oculto, añadió Victoria, mirándome significativamente. Más tarde, mientras caminaba por el piso de operaciones, las cabezas se volvieron, no con el repentino reconocimiento del escándalo, sino con el respeto ganado. Drew se puso a mi lado. El hijo de Peterson llamó. Quiere aumentar su inversión en 50 millones. Asentí, ya no era la analista invisible, pero tampoco la mujer ansiosa que se había escondido del centro de atención. Había encontrado un tercer camino, uno donde mi voz podía ser escuchada sin ahogarse en las expectativas de los demás. Esa noche quité el letrero de no molestar que había colgado en la puerta de mi oficina durante años. Ya no lo necesitaría. La mujer que había sido despedida por bajo rendimiento había encontrado su verdadero nivel de rendimiento. No en las sombras, no en el centro de atención cegador, sino en la luz equilibrada de su propia creación. A veces el único camino a seguir es a través de la misma puerta que más temes.